Presentado esta mañana perdón, y el posicionamiento respecto a las que ha presentado los otros grupos, ¿no? Nosotros hemos presentado 3 proposiciones urgentes, una relativa a la necesidad de garantizar la viabilidad del consorcio Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula, una noticia de hoy mismo que hemos querido, al hilo de ella, pues justamente mostrar nuestra inquietud en relación a este tema y procurar que el Pleno, espero que sea por unanimidad, se pronuncie en favor de los acuerdos que planteamos para garantizar esa continuidad. El primer acuerdo que planteamos es instar a la Junta de Andalucía a que abone de inmediato la deuda que mantiene con la Escuela de Hostelería La Cónsula para garantizar su viabilidad. El segundo es instar a la Junta a que ordene lo necesario para permitir que el consorcio de Hostelería de La Cónsula siga dependiendo de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, en la misma medida que lo hace la Fonda, con la que comparte dirección. Porque, como saben ustedes, noticia de hoy, ha pasado a depender directamente de la estructura central en Sevilla, ¿no? Nos quedamos más tranquilos si hay una dependencia de la delegación de aquí. Lo mejor es que no hubiera cambiado de consejería, estaba antes en empleo, pasó a educación. Esperamos, no es la primera vez que hablamos de la cónsula, de que este acuerdo nuestro ayude a garantizar esa continuidad, ¿no? La segunda es mostrar nuestra preocupación en relación a la situación deficiente que, según los propios medios de comunicación, ustedes han recogido, y nos consta que es así, pues tiene la sanidad en Málaga durante los meses de verano. Los recortes que ha aplicado la Consejería de Sanidad, entendemos que en el caso de Málaga deberían de ser más moderados, teniendo presente la importancia que en verano tiene desde el punto de vista de la afluencia visitantes en Málaga y el problema que tiene entonces la atención sanitaria de los hospitales actuales y todos los centros de salud, ¿no? Las reducciones de personal hablan, según los sindicatos, de que va a haber una cobertura solo del 65% del personal en los hospitales de la capital, que eso supone un cierre de 272 camas. Los sindicatos hablan de una pérdida de empleo de 600 profesionales, datos de comisiones obreras. Todos los datos son, en alguna medida, si me permiten ustedes, de alarma, ¿no? Una serie de áreas concretas de cirugía plástica, de otorrinolaringología, camas de traumatología número de 36, 28 de cirugía torácica, estamos hablando del Hospital Carlos Haya, 28 de cirugía digestiva, uno de los 4 módulos de la UCI también, una decena de camas, en el materno se prestarán servicios de la planta segunda y séptima, lo que equivale al cierre de 40 habitaciones. Entendemos la dificultad que tiene compaginar vacaciones en el personal con los servicios que hay que mantener, pero creemos que, sinceramente, este año es una reducción muy fuerte y debemos instar, y es lo que planteamos, hay que el presupuesto destinado, creemos que es una reflexión oportuna, lo que se ha hablado de modificación del nombre del hospital de la provincia, el Hospital Regional Universitario Carlos Haya, se emplee ese presupuesto en atenuar la precaria situación de los servicios sanitarios durante los meses de verano. Y, sobre todo, lo que importa desde el punto de vista económico es que la Junta haga una reflexión en el marco de la reforma de las administraciones públicas españolas, que saben ustedes que está de actualidad, y procure, con la reestructuración y eliminación de organismos, tiene más de 400 entes y organismos regionales. Yo no digo que los 400 haya que eliminarlos, pero hay que haber una reflexión que sea ambiciosa y que realmente esa administración de organismos y entes es como una administración paralela, pues parte de los ahorros que puedan salir de ahí se dediquen a paliar el deficiente panorama sanitario que presenta la capital. Creemos que esta reflexión es oportuna en estos momentos. Tenemos una tercera moción urgente que le voy a pedir al concejal delegado de Juventud que la explique en relación a los temas de los alumnos de la universidad que puedan tener problemas en cuanto a su matrícula y que le cedo la palabra para que lo haga. Muchas gracias, alcalde. Como bien ha comentado el alcalde, llamamos con una moción de urgencia el tema que además se anunció en el pasado Consejo Social de la Universidad de Málaga. Como todos saben, se ha llevado por parte de otros grupos políticos cierta información
de que cerca de 1.400 alumnos se van a quedar sin beca y van a ser excluidos de la universidad. Sin embargo, el propio Consejo Social de la UMA ya les ha dejado claro, a través de ese comunicado que hizo hace aproximadamente 2 días, y además con la información que hoy, si abren ciertos periódicos de la propia rectora de la universidad, que solo 177 alumnos han solicitado la ayuda a este fondo de emergencia, que va destinado nada más y nada menos a que a alumnos que por causas sobrevenidas no puedan hacer frente al pago de sus matrículas puedan tener un remedio para ello. Por eso esta moción tiene un trasfondo que sobre todo es dejar patente el apoyo que tiene este ayuntamiento con respecto no solo a los universitarios, sino a la universidad en su conjunto, habiendo y entendiendo que todos los grupos políticos vamos a apoyarla, ya que vamos a solicitar que el Consejo Social de la UMA, como propuso, pero que vemos que todavía no se ha ratificado, amplíe el plazo para poder pedir esa ayuda del Fondo de Emergencia, que expira este 30 de junio, así como también solicitar a que la Universidad de Málaga, con cargo a esa parte proporcional que le tocarían de esos 100 millones de euros que el señor Griñán hace una semana advirtió que iba a pagar con cargo a la deuda de más de casi 1.000 millones de euros que tiene con las universidades, que de esa partida amplíe el Fondo Social de Emergencia, que está dotado actualmente con solo 20.000 euros. Por otro lado, evidentemente, solicitar a la Junta de Andalucía a que haga el pago inmediato de esos 100 millones, porque no solo, como bien ha comentado el alcalde, la noticia de hoy de la cónsula pues nos lleva a estar algo temeroso, ya que también se anunció hace algunos meses que el pago a la cónsula iba a ser inmediato. Si esa inmediatez también se posterga a este pago de los 100 millones, pues la verdad es que sí nos preocupa, y así lo hacemos y dejamos patente. Además, sí que solicitamos también a la Junta de Andalucía a que abone la totalidad de la deuda. Recordamos que en el último claustro de la universidad, según el claustro, rondaba aproximadamente los 147 millones de euros la deuda que la comunidad autónoma mantiene con esta universidad. Y por último, no por ello menos importante, incluimos un punto quinto, que sería sumarnos a una iniciativa que nos parece bastante interesante por parte del rector de la Universidad de Sevilla, y es el hecho de dotar de autonomía suficiente a las diferentes universidades a la hora de establecer el procedimiento y la capacidad de flexibilidad en el pago de las matrículas. Me explico. Actualmente, el decreto 333 de 2012, de 17 de julio, establece que un alumno puede hacer el pago de su matrícula en 2 veces, teniendo siempre el mismo importe, y que de manera excepcional se podrá mirar que un alumno tenga otro tipo de condiciones en el pago. La Universidad de Sevilla, yo creo que de forma acertada, y nosotros creemos que debe ser así, y también lo vamos a pedir, que se cambie este decreto y que sea la propia universidad la que pueda plantear en cuántos plazos se puede pagar la matrícula, lo que facilitará, evidentemente, el pago de las mismas a los alumnos que tanto estén becados como no. Muchas gracias a Luis Verde. Y me queda posicionarnos respecto, o nos queda posicionarnos en relación a las propuestas que ha hecho el PSOE Izquierda Unida. El Partido Socialista plantea un tema que en estos días ha venido hablando, que es que apliquemos, dice, en la ciudad de Málaga, el plan para reducir la carga fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles, que va a aprobar la Diputación Provincial de Málaga para el año 2014, en el que subvencionará entre el 10 y el 50% del pago del recibo, como saben ustedes, según la cuantía del valor catastral. Ya en estos días, cuando me han preguntado ustedes, he tenido ocasión de explicarles que realmente la Diputación, al tomar esta iniciativa, que yo aplaudo, trata en los municipios que están dentro del patronato de recaudación de buscar una línea que se acerque, que siga la senda que lleva el Ayuntamiento, que se acerque a las políticas municipales que en esta materia son de una moderación ejemplar. Y eso basta con comparar el IBI, medido en la cuota que pagan las familias malagueñas, el promedio de lo que paga, con los que pagan los municipios de Málaga, de la costa, vamos a hablar de las zonas urbanas, ¿no? Son diferencias muy importantes, y ustedes lo saben, están publicados. Son diferencias que suponen lo nuestro la mitad, o menos de la mitad que otros municipios. Somos el municipio capital de provincia más barato en IBI de toda Andalucía. Y somos el municipio de capital de provincia de toda España, si no el más barato, pues puede haber 1 o 2 pequeños municipios, mucho más pequeños que Málaga, que tienen menos obligaciones y menos gastos, que sea más barato que el nuestro. Y no olvidemos que el IBI de Málaga incluye la tasa de basura.
no todos los casos, poquísimos casos, cuando hacemos estas comparaciones, de Andalucía y de España, o inclusive de Málaga, provincia, incluye la tasa de basura. Por tanto, en esta materia, y lo que veo es que el Partido Socialista no se acaba de, digamos, enterar o entender este tema para sentir el orgullo que nosotros sentimos como equipo de gobierno de que el Ayuntamiento de Málaga ha sido capaz en estos años de mantener una política de moderación fiscal auténticamente ejemplar. Y cuando hemos tenido la valoración catastral que la hizo el Ministerio de Hacienda en los años 2005 a 2008 y que nosotros por ley teníamos que aplicar, nos acogimos a la posibilidad de una bonificación potestativa que la ley nos da, 3 años, lo hicimos el año 9, el 10 y el 11, de tal forma que el 9 subió solamente el IPC, el 10 y el 11 no subió nada, lo cual significa bajar la cuota en términos reales, porque mientras tanto el IPC va subiendo algo, y en el 12, de nuevo el IPC, en una cuarta bonificación potestativa que fue más allá de lo que la ley permite. Y esa bonificación tiene legalmente tal fuerza, aunque ya era fuera de ley desde el punto de vista del número, que la subida que hizo el Gobierno con la intención de mejorar la economía de los ayuntamientos de España con rapidez, una de sus primeras medidas al principio de 2012 era una especie, digamos, canon adicional, 3-4% del IBI, 4 en el caso nuestro, dependía de las revisiones catastrales cuando se hubieran hecho, que nuestra bonificación anulaba, con lo cual los malagueños no pagaron esa cantidad tampoco en el año 2012. Malagueños de Málaga. En otros municipios de la provincia no era así, porque no había esa bonificación. Quiero dejarlo eso bien claro. Por tanto, yo aplaudo, insisto, que la Diputación haga ese esfuerzo con los recursos del patronato, que son recursos de los municipios que están en el patronato, o sea, de los vecinos que están en esos municipios, pero nosotros tenemos una política de moderación que es referencia en España y de eso nos tenemos que sentir orgullosos. Sinceramente, es así como lo vemos el tema, ¿no? En el año 2013, cuando no hemos tenido ya más remedio que aplicar los valores catastrales, estamos a la mitad del periodo de asimilación, son en 10 años que se va subiendo un 10% de la diferencia de valor catastral, como saben ustedes, hemos hecho una reducción del tipo muy sustancial, una reducción del 35%, que supone que muchos malagueños, como han tenido una valoración en su subida, una valoración inferior al 35%, al reducirle el tipo, que es el factor que se multiplica por el valor catastral para sacar la cuota, al reducirle un 35%, tienen una cuota inferior a la que había antes de esta, digamos, aplicación de valores del año 13. Y aquí cerca hay un testigo de ello, que es un compañero de ustedes, el señor Javier García Recio, es testigo de ello. Puede haber alguno más, no lo sé, pero casualmente lo supimos, me permitirá el señor García Recio que lo ponga como testimonio de ello, porque preguntando a Gestrizán, pues Gestrizán le informó de ello y se llevó una gran alegría, como muchos malagueños se han llevado esa alegría. Pero es cierto que en términos globales, en el promedio, hay una subida del 2 y pico %, justo el IPC. Fíjense ustedes que hemos hecho los números de tal manera que la bajada del tipo ha permitido que, aun aplicando las subidas que la ponencia había estimado necesario hacer en el año 2008, conseguimos que al final solo suba la cantidad prevista de ingresos en el año 2013 un 2 y pico %. El Partido Socialista no nos puede dar lecciones en esta materia. Cuando ha gobernado, por ejemplo en Sevilla, y hacía revisiones de valor catastrales, esos valores que se aplican en 10 años subiendo el 10%, los ha aplicado íntegramente, sin bonificación ninguna, con subidas sustanciales en los pagos de los ciudadanos. No es un partido, insisto, que tenga en su currículum ejemplos que ponernos a nosotros. Trata de ponernos el ejemplo de la Diputación, pero yo lo he situado, la acción de la Diputación, que aplaudo, en los términos relativos de comparación con nosotros, como además ha dicho el presidente de la Diputación, ¿no? Bien, Izquierda Unida. Izquierda Unida plantea una propuesta que, sinceramente, en su filosofía, yo estoy muy de acuerdo, que hable de autonomía local, pero a la forma de enfocarlo, pues no estoy de acuerdo, evidentemente. Porque ¿han oído usted hablar algún alcalde en España más veces de que ha faltado en nuestro país el paso de la descentralización local? No encontrarán un solo caso. Dirá, este alcalde es pesadísimo, no lo dice cada vez que hay una ocasión, y es verdad, porque
hablando de la crisis, surge la reflexión, no se podía tener menos déficit público si las autonomías no hubieran creado tantos servicios centrales, miles y miles de funcionarios, enormemente centralizadoras, negando autonomía a los ayuntamientos, no transfiriendo a los ayuntamientos competencias que tenían que haber sido transferidas desde el mismo momento que las recibieron. Esa es la historia de nuestra autonomía en España, muy especialmente en Andalucía. Por su tamaño, por su población, por la importancia de las ciudades, es llamativo, es paradójico, es lacerante, es casi escandaloso el centralismo brutal que nuestra autonomía ha tenido. Por tanto, lo que yo puedo decir es que si Izquierda Unida es coherente con este tema, el gobierno autonómico, pues tendremos, espero que tengamos, en la aplicación de la ley, cuyo texto aún no se sabe exactamente cómo va a quedar, el texto que el Gobierno está elaborando y que ahora voy a comentar algunas cosas sobre él, de por qué se hace, pues tendremos ahí una seguridad de que la Junta pueda ser de verdad por una vez descentralizadora. Lleva como 30 años de existencia la Junta de Andalucía, algo más de 30, desde el año 1982, y como he comentado más de una vez, yo soy alcalde del año 2000, no hemos avanzado ni un paso, ni un milímetro, ya voy a decir, en esta materia. Por lo tanto, aplaudo que haga esa declaración, pero que sea coherente, que lo plantee desde el ámbito autonómico cuanto antes. Porque luego a la hora de la verdad, cuando está gobernando y tiene unas consejerías importantes, no demuestra sensibilidad a los planteamientos locales, ni en el tema de la liberalización de los horarios comerciales, ni en el famoso tema de las tecnocasas, que se lo ha cargado sin preguntarnos, o pretende cargárselo sin preguntarnos, ¿no? La autonomía local es, oiga, si hay un convenio, desarrollemos ese convenio respetando al ayuntamiento, al menos, inclusive transfiriendo al ayuntamiento las tareas, o al menos hagamos un convenio donde el ayuntamiento sea el que lleve ese tema de la rehabilitación local en el plano de las tecnocasas. Entrando en concreto en el detalle de lo que plantea, nosotros haremos algunas enmiendas, no voy a entrar en el detalle, para apoyar algunos puntos, ¿no? Pero el primero, por ejemplo, que dice instar al Gobierno central a que realice modificaciones legislativas para dotar de mayor autonomía a las administraciones locales y que se avance en la descentralización local, lo que daría al Ayuntamiento mucha más capacidad de respuesta ante los problemas derivados de la crisis. A mí me parece esta redacción tan falaz, tan incompleta, y me parece grave que sea incompleta, porque lo que no podemos es confundir a la gente. Y justamente la ley, el proyecto de ley que tiene el Gobierno, trata de dar respuesta a la enorme confusión que tienen los ciudadanos con las competencias compartidas, propias, las que son impropias, que todo eso ahora desarrollaré un poco más con ustedes sin extenderme demasiado. Pero es un tema que me apasiona, como saben ustedes. Este párrafo está gravemente incompleto. Al no mencionar a las autonomías, está señalando a quien no hay que señalar. El Gobierno el anterior del Partido Socialista, el anterior del Partido Popular, el anterior del Partido Socialista, haciendo la historia hasta los años 80, han hecho su tarea, que es descentralizar hacia las autonomías, porque la Constitución así lo dice. Pero quien no ha hecho su tarea son las autonomías, desde luego la andaluza, no la ha hecho. Entonces aquí hay que añadir, instar al Gobierno y a las comunidades autónomas. Estas son las protagonistas de lo que hay que hacer, las grandes protagonistas, y son, a sensu contrario, las protagonistas de no haberlo hecho, las responsables de no haberlo hecho. ¿Tiene sentido, tantas veces me lo he preguntado en tono retórico, que una autonomía, hija como son de los ayuntamientos en su nacimiento, cuando recibe una competencia que por el principio de subsidiariedad, que Europa es ley de, digamos, relación clara entre las distintas administraciones, tiene que estar en el ámbito local, no lo haga y se lo quede de una manera con afán centralista, con afán de mantener, solo que trasladando el centralismo de Madrid a Sevilla, de Madrid a Valencia, donde se ha producido el efecto. En Sevilla, que es lo que yo conozco, Andalucía, se ha producido de una manera muy clara. No tiene ningún sentido. Es una traición al principio de la autonomía. Es una contradicción. Es una contradicción. Pido autonomía, pero yo no la practico. Que la tenga conmigo, pero yo no lo practico con los ayuntamientos. Eso es lo que ha pasado. ¿Y qué ha ocurrido? Que los ayuntamientos, como somos la administración más cercana a los ciudadanos, y nos piden que hagamos vivienda, y nos piden que seamos activos en la política de empleo, y nos piden que hagamos instalaciones deportivas, y no es nuestra competencia, ni vivienda, ni política activa de empleo, ni instalación deportiva, y nos piden que hagamos instalaciones culturales, y no es nuestra competencia, y nos piden que política social vayamos más lejos de lo que es nuestra competencia, pues al final hay una situación en que los ayuntamientos hacemos, no digo de todo, pero muchas cosas que son competencia y obligación de las autonomías.
El ejemplo más claro de esa contradicción es el tema de vivienda, porque cuando vemos las estadísticas y vemos que nosotros en 10 años, 11 años hemos hecho 5.000 viviendas y la Junta ha hecho 36 viviendas, el ciudadano al final, claro, se olvida que quien tiene la obligación de hacerlo es la Junta y dice el Ayuntamiento. Pero la ley no dice eso. Y la realidad es que la autonomía sigue recibiendo, desde el momento que las transferencias fueron hechas desde el Estado a la propia autonomía, los recursos, más el aparato legislativo para poder sobre este tema dictaminar y hacer leyes y decretos, etcétera, y lo que es más importante, los recursos. Es más, sigue recibiendo año tras año recursos para política, por ejemplo, de rehabilitación, y los mantiene y hace su política, pero no los transfiere a los ayuntamientos, ni se pone de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, de las tecnocasas, quisieron hacer su espacio, su política. Pero cuando nosotros hacíamos espacio esa política, por ejemplo, el esfuerzo de 13 millones de euros en La Palma-Palmilla, era una competencia impropia, estábamos detrayendo recursos de las competencias nuestras y haciéndole el favor a los ciudadanos por un lado, pero indirectamente a la Junta, de hacer su trabajo y su tarea. Es bueno que el Gobierno se plantee, en nombre de la sociedad española, un proyecto que clarifique competencias. Entonces tiene que decir cuáles son las propias, según el tamaño de los ayuntamientos, cuáles las impropias y que deben ser, digamos, claramente establecidas, que son autonómicas, pero esa ley, ese proyecto de ley, que está ahora en reflexión en el Consejo de Estado, en informe del Consejo de Estado y en el debate y consenso con la FEN, etcétera, tiene previstos mecanismos para tratar de resolver el problema que pudiera parecer contradictorio, de decir, parece que los ayuntamientos han de entregar a la autonomía lo que es según ley de las autonomías o por lógica de la autonomía para ordenar el espacio administrativo español y perdamos las competencias que hemos por vía de hecho y no por vía de derecho ejercido en estos años. ¿Cómo lo resuelve la ley? Diciendo, serán delegables, podrán ser delegables muchas competencias. Y yo me voy a la ley y le encuentro y le busco para ustedes la página correspondiente donde viene eso, fíjese que podrán delegar, dice tanto el Estado como las comunidades autónomas, desde la vigilancia y control de la contaminación ambiental, la protección del medio natural, la prestación de los servicios sociales, la conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la comunidad autónoma, la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo, la realización de actividades complementarias en los centros docentes, la gestión de instalaciones culturales de titularidad de la comunidad autónoma, tema muy importante, o bien del Estado también, con estricta sujeción al alcance que derivan del artículo tal de la Constitución española, la gestión de instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma del Estado, aún hay algunas en Málaga que gestiona la Comunidad Autónoma, como recuerdo yo Carranque, ahí se prevé que puedan ser delegable, inspección, sanción y establecimientos y actividades comerciales, promoción y gestión turística, comunicación, autorización, inspección y sanción de espectáculos públicos, un conjunto amplio de cuestiones que pueden ser delegables y que sitúan tanto los temas sociales como los temas educativos, donde puede plantearse preguntas y reflexiones en términos demagógicos desde Izquierda Unida, en la posibilidad que está en la mano de la comunidad autónoma y estará de luego en la mano del ayuntamiento si el texto de ley no cambia, de decir a la Junta, la ley dice esto, pero dice también que es delegable, deléguelo inmediatamente, porque la ley le permite hacer. Y la ley establece los mecanismos para que los ayuntamientos estén cubiertos en la parte económica que tienen que recibir de la autonomía, inclusive con la posibilidad de que el Estado detraiga de los fondos de la comunidad autónoma el dinero correspondiente en defensa, que eso es defender la autonomía local, eso es defenderlo, darle una tarea con los recursos necesarios. Lo otro no es defender la autonomía local. Lo que nosotros hemos hecho es ejercer una autonomía local, y estamos haciendo, sin tener los recursos. Los recursos los tratamos de hacer en esa política de moderación fiscal para más mérito, pero a costa, si me permiten ustedes, de otras cosas que podríamos hacer aún mejor de lo que ya hacemos, ¿no? En definitiva, quiero decirle que la ley, y todavía le queda por ser aún más perfeccionada, es equilibrada, es en ese sentido autonomista, defendiendo la autonomía local y tratando de ordenar todos estos aspectos. Para nada de la ley se puede deducir riesgo para el personal que está en nuestras empresas y organismos autónomos. Para nada. Lo hemos dicho como objetivo político y lo mantendremos, y en el debate tendremos ocasión de decirlo. Por lo tanto, lo que Izquierda Unida sostiene en su texto, y lo habrá explicado a ustedes, es absolutamente falaz. Es un debate, además, a destiempo, porque no tenemos aún el texto por delante, y porque la capacidad de resolver estos temas supone, como dije recientemente en un debate en ESADE en Madrid,
con el señor Elorza, que fue alcalde de San Sebastián y ahora es diputado en el Congreso por el PSOE, y el alcalde de IUE en Rivas hacia Madrid, José Maza me parece que es el nombre, como sostuve, lo que tiene que haber es una lealtad entre las instituciones para conseguir este objetivo. El Estado solo no puede garantizar la autonomía local sin el concurso y la cooperación de las autonomías. Son las autonomías las culpables y responsables, digamos, son las responsables de que en España los ayuntamientos sean los más débiles de Europa, los que tenemos menos autonomía de Europa. No es el Estado, ni el Estado de hoy, ni el Estado de años atrás, lo digo con esa claridad, de décadas atrás. Desde que empieza el desarrollo autonómico, son las autonomías las que han retenido competencias que tienen que pasar al ámbito local. Y es el momento ahora de ordenarlo y de comprometerse Estados y autonomías en ese proceso. Ese es el mensaje real, ese es el mensaje constructivo y ese es el mensaje comprometido con la autonomía local que corresponde hacer hoy. Estamos a disposición de las preguntas que quieren hacer. Dígame. Bueno, he sabido que le han existido 32 millones desde Fomento con las obras del metro y el grupo municipal de Izquierda Unida dice que el problema para compensarlo con obras de movilidad sostenible es que el ayuntamiento no ha hecho los deberes y esas obras no se han hecho como tal y que la consejería de alguna manera ha rechazado las facturas que ustedes han presentado porque no se ajustaban a lo que se exigía para el proyecto. Hay dos aspectos, y lo he dicho, me parece, ayer, antes de ayer, en relación a este tema. Nosotros sostenemos que los compromisos que se derivan para la autonomía y para los ayuntamientos, en este caso Sevilla y Málaga, ¿no?, por 6 metros en los dos casos enfocados de esa manera, de aportación de recursos es mientras el Estado pone sus recursos. Porque la filosofía del metro, de los metros andaluces, es una concesión a empresa privada que pone 2/3 de la inversión y 1/3 público del Estado. Eso es lo que está escrito y firmado. Mientras vienen los recursos del Estado, porque eso no se había negociado con el Estado cuando se firma, no se había hecho esa negociación. No sé si lo intentaron, pero no la hicieron, no la intentaron siquiera. Yo conocí en aquel momento, la memoria de todo está, gobernaba el PP, y yo conocí como las declaraciones del señor Montoro, como ministro de Hacienda en el año 2003, era de compromiso de aportar financiación, pero cuando cierran o empiezan y cierran su negociación en el año 2005 con el Estado, hay un acuerdo que nosotros entendemos que es lesivo para el ayuntamiento, al menos para Málaga, no sé lo que opina Sevilla, porque le dice al Estado que pague su aportación en 30 y tantos años. ¿Por qué en 30 y tantos y no en 5 años? Que es lo que podía durar la obra, o 6. Y no hubiera habido que aportar recursos por parte ni de la Junta ni del ayuntamiento. Esa es una pregunta clave y nuestra línea de defensa jurídica va en esa dirección. Lo hemos dicho. Somos muy claros, muy transparentes, muy leales, pero creemos que ese es un argumento muy sólido y muy potente. Segundo argumento, que es de tipo político. En Sevilla no es que lo pidiera el ayuntamiento, es que se lo ofreció la Junta, es que lo buscaron y lo escondieron a nosotros, nos lo ocultaron. Y cuando lo supimos, de una manera indirecta, y lo reclamamos, no nos dieron el convenio. Es bueno que yo le recuerdo eso a usted, que me hace la pregunta. El convenio de Sevilla con la Junta lo hemos tenido hace 2 meses, como quien dice, a través del ayuntamiento actual de Sevilla. Pero el ayuntamiento anterior, pues, hombre, no me parecía que yo debiera pedírselo, yo se lo pedí a la Junta, en una reunión que tuve con ellos, con la señora Cruz, que era entonces la consejera, no me lo dio. Tanto es así que yo llegué a poner en duda que existiera y se enfadó mucho la señora Cruz. Le digo, pero si usted consejera no me lo da, ya no sé qué pensar y tal, ¿no? Pero bien, ese convenio estableció y buscó soluciones para que las aportaciones fueran sustituidas por obras en la ciudad. Y en esa línea nosotros estaremos también, lógicamente. Pero fíjese que primero insisto en el tema jurídico porque me parece muy importante y es clave en este tema que estamos hablando. Muy bien. Antes de recurrir a la vía judicial, el ayuntamiento se intentará compensar el montante total de esos 32 millones. Pues mire usted, yo no voy a sustituir a nuestros abogados, tenemos un servicio jurídico magnífico y estaremos a lo que nos diga el servicio jurídico del ayuntamiento. Lo digo porque el listado que habían presentado, que habían aceptado unos 17 millones más o menos de esos 32 millones, a falta de precisiones de alguna de las obras, ¿el listado definitivo o van a buscar más obras para sustituir la que falta de los 32 millones? Mire usted, si nosotros podemos evitar pleitos, lo evitaremos, pero no nos importan los pleitos cuando alguien se empeña en un camino que consideramos que no es el adecuado. Hay declaraciones muy firmes de la consejera Aguilar, que no puede una nueva consejera olvidarse de ella, que dice, aplicaremos el mismo criterio
en Málaga que en Sevilla, y en Granada que en Málaga que en Sevilla, etcétera. Y a la señora Cruz, yo estuve reunido y quedó el tema pactado. Después del rifirrafe de si hay convenio o no hay convenio, las, digamos, espadas bajaron, firmamos una paz, por decirlo de alguna manera, y un acuerdo de palabra, pero a mí me basta un acuerdo de palabra cuando hay lealtad institucional, con el cual en Málaga se aplicaría el mismo criterio que en Sevilla. Y, de todas formas, nosotros, ya digo, en defensa de nuestros intereses, estaremos a lo que nuestros servicios jurídicos nos aconsejen en esta materia, sin perjuicio de que yo trataré de mantener, como es natural, el mejor clima de colaboración, qué pasa con las obras, hasta dónde llega, cómo se resuelve y tal. Mi deseo es buscar colaboración, ofrecer colaboración, y estaremos en esa línea. ¿Qué explicación le ha dado la Consejería para no aceptar las obras de movilidad sostenible que ustedes han presentado como compensación? No he estado yo en esas reuniones, he estado más en los temas que me he referido ahora de las obras y ha estado más en ello el señor López Maldonado, pero no lo sé cuáles son las razones. Nosotros entendemos que si ellos admitían, además de carriles bici, obras, avenidas, etcétera, las obras de nuestro bulevar, por ejemplo, podían ser perfectamente planteables, ¿no? Como es lógico. Una precisión, son 2 meses, pero entiendo que el mes de agosto... Y no estamos haciendo las cuentas de lo que no ha hecho la Junta en Carretera de Cádiz, que según prometió, que era un montón de millones de euros. No estoy haciendo la detracción o compensación, que podríamos hacerla también, pero en fin, dígame. Que no simplemente la precisión, son 2 meses, entiendo que el mes de agosto inhábil, o sea, ustedes tienen para decidir si van a los tribunales hasta finales de septiembre. Más o menos coincide con el tiempo que nos hemos dado para resolver el otro tema. Esperemos que lo resolvamos y que en un marco de acuerdo de todo, pues todo se resuelva satisfactoriamente. Pero siempre estaremos defendiendo los intereses de Málaga, como ustedes ya nos conocen, al equipo de gobierno. Muchas gracias. Si no hay más preguntas. Gracias. ¿Cuánto tiempo ha sido? No sé esto que será, sinceramente.